Hoy estamos comenzando una nueva serie, una serie muy hermosa que te animo a que no te la pierdas ninguno de estos domingos, porque creo que como iglesia necesitamos reforzar y enfatizar estas verdades importantes. Esta serie titulada Iglesia con propósito nos va a dar una visión más amplia de lo que nosotros queremos ser, y de hecho que comienza primero en nuestras propias vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, para después también replicarlo aquí en la familia de fe. Así que vamos a estar estudiando el libro de Tito en esta mañana, de los capítulos del 1 al 3, un libro muy corto pero muy interesante, y te animo a que si tienes ahí tu Biblia puedas de una vez tomar las escrituras y abrirlo en el libro de Tito, porque vamos a estar viendo diferentes capítulos, pero también vamos a estar enfatizando verdades importantes que creo que son relevantes en estos tiempos y sobre todo hoy en esta precisa mañana. Déjame comenzar con la frase del mes que siempre tenemos para poder enfatizar la idea general de lo que vamos a estar tratando en este mes de febrero, ya un nuevo mes de este nuevo año 2026 que sigue retándonos y desafiándonos. Y dice así la palabra, en esta frase que nos muestra una escena de justamente lo que queremos enfatizar y mostrar en este momento. Una iglesia con propósito entiende claramente quién es, hacia dónde va y cómo debe vivir su compromiso cada día, porque Cristo está en el centro. Y esto es lo más importante. Creo que cuando nosotros entendamos la centralidad de Cristo y su palabra en nuestros corazones y vidas, va a ser muy fácil poder decir con claridad quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo es que debemos vivir cada día de nuestras vidas. Y creo que va a ser algo muy hermoso que vamos a descubrir del apóstol Pablo derramando sobre un joven predicador, un joven pastor como Tito, para poder levantarlo y empoderarlo con verdades muy trascendentes. Así que vamos a orar y vamos a dejar que el Señor nos hable en este tiempo y en esta mañana. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque una vez más nos traes a todos aquí reunidos para poder desafiarnos con tu mensaje, para poder hablar a nuestros corazones y para poder una vez más, Señor, ayudarnos a entender mejor qué es lo que tú quieres que hagamos. Señor, disponemos nuestra mente, disponemos nuestro corazón, te entregamos todas nuestras cargas y preocupaciones para que las lleves, y hoy, Señor, en esta mañana precisamente queremos escucharte hablar, Señor. Queremos escuchar tu voz a nuestras vidas. Te lo pedimos, te lo rogamos en el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Oramos así. Amén y amén. Amén. Muy bien. Creo que es oportuno hablar de este primer tema titulado Una vida con propósito. Una vida con propósito va a ser este primer tema de hoy que comenzamos en esta serie, que creo que nos va a ayudar a poder entender, iglesia, que una vida transformada es una vida con propósito. Es decir, si nuestras vidas no están transformadas, será imposible que podamos vivir con propósito. Y aquí es importante, escúchame, yo les hablo a todos ustedes, ya sean aquellos que creemos en el Señor por mucho tiempo o por un corto de tiempo, o aún estamos en medio de ese descubrimiento en nuestras vidas, que es importante saber de que no solo es necesario identificar, reconocer cómo iniciamos, escúchame. Porque a veces, no sé si te ha pasado, a veces hablamos de nuestras glorias pasadas, a veces hablamos del momento maravilloso y milagroso que Dios un día, cómo nos salvó, cómo nos santificó, cómo nos perdonó, cómo nos limpió. Y creo que eso es trascendente, es relevante, es importante, pero no es lo único importante, sino que no solo importa cómo iniciamos, sino cómo permanecemos. Escúchame por favor, iglesia, cómo permanecer es el desafío del día a día, porque puedes tener un gran milagro, una gran escena, un gran recuerdo de cómo Dios salvó tu vida, de cómo viniste a sus pies y te entregaste y te rendiste a Él, pero hoy tu vida puede estar siendo quizá la misma que antes o aún peor, y crees que por esa sola escena en tu historia las cosas han sido transformadas, y puede que no. Porque la vida cristiana demanda y depende de una santificación, de una regeneración continua, constante, permanente. Porque cada día seguimos estando expuestos a este mundo, ¿o no? Y este mundo no se va poniendo mejor. Este mundo no se va llenando de filosofías cada vez más buenas o acercadas o alineadas a la palabra de Dios. No, y es por eso que cada día necesitamos santificarnos. Y ahora, yo creo que muchos de nosotros a veces perdemos nuestro propósito porque hemos dejado de ser transformados por la palabra. Perdemos nuestro propósito porque hemos dejado de ser transformados por la palabra.
A veces podemos recordar con mucho entusiasmo y hasta podría decir entre comillas con esta frase de orgullo santo de cómo el Señor nos salvó. Y dices, uy, sí, el Señor me sacó, pero ni te imaginas de dónde. Hace muchos años me puso aquí y me transformó y me cambió y me hizo eso. Y me encanta escuchar esas historias. Pero más me gusta escuchar cómo Dios está transformando tu vida hoy. Hoy, cómo Dios está haciendo algo en ti hoy. Cómo Dios está transformando y cambiándote tu corazón, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tu manera de vivir, tus acciones, tus reacciones. Hoy, no ayer, no hace un año, no hace 30 años cuando Dios te salvó, sino hoy. ¿Cómo eres diferente? ¿Cómo vas en pos a poder ser transformado y entender el propósito que Dios nos ha dado? La pregunta que entonces nos tendríamos que hacer, ¿sigue siendo o sigue habiendo esa transformación en tu vida hoy? Porque el mismo de siempre no es lo mismo que mejor que nunca. Lo mismo de siempre puede que sea simplemente una continuidad de eso que pasó una vez y nunca cambió y sigue siendo la misma persona. Pero Dios nos enseña y nos demanda que nosotros podamos ser mejores, cada vez mejores. Y déjame darte un poco de contexto en lo que pasa en el libro de Tito. Pablo, cuando le escribe a Tito, a quien llama su verdadero hijo en la fe, en los primeros versículos, si te vas conmigo al libro de Tito, por favor, y quiero que podamos leer los primeros textos ahí donde está en la palabra, el capítulo 1. Vas a ver que comienza diciendo algo muy hermoso sobre él y refiriéndose a una palabra muy, muy especial. Versículo 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la ley de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Y dice así, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Me encanta mucho porque esta es una carta muy específica, dirigida, bien esbozada para poder hablar sobre el crecimiento, sobre la madurez, sobre la fortaleza espiritual que necesita este joven Tito en medio de una cultura tan pagana como es los cretenses. Vamos a ver en los siguientes versículos, pero comienza a esbozarle algo muy interesante. Y me encanta que Pablo, como un hombre de Dios, con todos estos antecedentes que habla sobre vivir según la piedad, predicando la palabra que le ha sido encomendada por el Señor, no le entrega una agenda llena de actividades. Escúchame, date cuenta de que lo primero que le dice a Tito, o lo primero que le va a decir, mejor dicho, en los versículos posteriores a Tito, es que le va a dar una visión de vida. Una visión de vida, iglesia. Y creo que cuando nosotros entendemos el evangelio de verdad, el evangelio no fue diseñado solo para ser creído. Escúchame, el evangelio no fue diseñado solo para ser creído, fue diseñado para que lo vivas, para que lo practiques, para que lo pongas en ejecución en tu día a día, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que estés, porque desde el inicio Pablo le deja claro a Tito que la fe cristiana no es solo salvación personal, sino es una vida alineada al propósito eterno de Dios. Y esto es algo que muchos de nosotros como creyentes, por más de que tengamos muchos años, no llegamos a entender. Tener una vida alineada al propósito de Dios requiere valentía, requiere madurez y requiere sobre todo un conocimiento bueno, pleno y firme de la palabra de Dios en nuestros corazones para ser vivida, para ser ejecutada. Y hoy quiero hablarte sobre cómo podemos desarrollar esas vidas con propósitos. Y déjame darte 3 puntos importantes que nos van a ayudar a poder ver mejor cómo podemos desarrollar una vida con propósito, una vida vivida con intención, con coherencia, con propósito eterno, en medio de un mundo donde a veces hay mucha hostigación, hay mucho desalineamiento según la palabra, hay mucha oscuridad, hay muchas tinieblas. Y te digo, la iglesia no debería convertirse en un club espiritual. No debería convertirse en un club espiritual, debería ser el centro de mando para poder de aquí enviar a creyentes firmes, establecidos y con propósito en sus vidas. Porque la verdad es que el evangelio, escúchame, no solo nos salva del pecado,
Déjame decirte esto, el Evangelio no solo nos está salvando del pecado, el Evangelio nos salva de una vida sin propósito. Tú crees que tu propósito es hacer dinero, tú crees que tu propósito es solamente dirigir esa empresa o tender ese negocio o cuidar a tu familia o casarte, no lo sé, pero tienes en tu mente un chip, según este mundo, creyendo que ese es tu propósito, cuando Dios te dice, ese no fue. Esa no es la llamada que yo te hice un día, la razón por la cual te rescaté, te saqué de ese lugar para que puedas andar alineado a mi perfecta voluntad. Entonces, quiero comenzar con el primer punto para poder saber cómo podemos desarrollar una vida con propósito. Una vida con propósito se funda en esto, una fe sana. Y mira lo que dice Tito capítulo 1, el versículo del 10 al 13, por favor léelo conmigo. Dice, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, les dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos, y dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Y quiero que vayas al versículo 16 para entender un poco más a quién se está refiriendo, porque no se está refiriendo a no creyentes, se está refiriendo a una iglesia que está naciendo y se está formando. Y dice el versículo 16 esto, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Mira lo que está pasando aquí. Pablo le está hablando a Tito sobre algo muy importante. Para que las personas, para que hombres y mujeres puedan encaminarse, puedan avanzar en una vida con propósito, necesita fundarse en una fe sana. Ahora, tú me puedes preguntar, Josías, ¿qué es una fe sana? ¿Qué es tener una fe sana? Porque muchos de nosotros podemos tener fe, pero puede que no sea sana. Puede que no sea sana. Puede que estés viniendo aquí a la iglesia con un sentido de conveniencia. Quieres algo a cambio de Dios. Puede que estés viniendo aquí con una razón de sacar ventaja a algo, de algo en este lugar. Y muchas personas hoy en día que llenan las iglesias, las llenan sin el entendimiento y el conocimiento de que una vida con propósito comienza con una fe sana. Una fe sana entendiendo lo que significa creer en Dios y conocerle a Él. Creo que el versículo 16 no nos deja más que hablar diciendo algo muy en claro, diciendo, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Sabes? Me interesa mucho cómo es que lo resalta en el versículo número 10, diciendo de que los que eran contumaces, habladores de vanidades, engañadores, todos esos pecadores eran, dice, los de la circuncisión, eran los judíos que habían sido ganados, pero que aún estaban viviendo vidas deshonestas, vidas pecaminosas, vidas apartadas, porque aún cuando conocían a Dios, con sus vidas lo negaban rotundamente. ¿Sabes? Me recordaba a la lectura que habíamos tenido en estos días, justamente el día de ayer, y estábamos leyendo la vida de Juan el Bautista. En nuestra lectura bíblica, el día de ayer nos tocó leer Mateo capítulo 3, y Juan el Bautista va a decir algo muy interesante sobre los fariseos, los saduceos que venían. Les dice, generación de víboras, dice. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque dice, ustedes piensan que porque han nacido del padre Abraham, entonces son santos, son elegidos. Dice, y el versículo 10 me encanta mucho cómo es que lo dice de manera tan clara. Dice, a Abraham tenemos como padre, pero yo les digo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. No porque vienes a la iglesia significa de que tienes fe. No porque vienes a la iglesia o vas los miércoles al hogar o porque lees tu Biblia de vez en cuando, interdiario, o porque oras por los alimentos, significa de que tengas fe, iglesia. Porque una vida con propósito, una vida que entiende el valor verdadero de seguir a Cristo, está fundamentada en una fe sana. Y una fe sana, escúchame, comienza con algo muy importante. Es decir, comienza con la transformación de tu vida. Desde lo más profundo de tu corazón, dejas que Dios ingrese para que pueda comenzar a hacerte de nuevo. ¿Sabes por qué?
Porque una fe sana, y déjame decirte lo que no es una fe sana no es esa fe superficial que ve todo bonito y dice, ay, me encanta ir a la iglesia, me siento tan bien cuando adoro, cuando canto, siento un espíritu que me llena y algo que me mueve y que me hace sentir hasta me da sueño, hermano. Mira, a veces hasta me duermo ya en la iglesia, ni en mi casa me puedo dormir con mi esposa y acá en la iglesia me duermo y me siento tranquilo porque Dios está aquí. Escúchame, a veces tenemos un concepto equivocado de la fe y de lo que Dios puede hacer. Sí es cierto, Dios puede traer paz a tu vida, Dios puede traer quietud a tu alma, Dios puede traer buen descanso, pero escúchame, ese no es tu propósito. Ese no es el propósito para el cual Él nos ha escogido. Una fe sana es aquella que permite, escúchame, transformación. Pablo no empieza diciéndole a Tito sobre esta iglesia que se está formando, mira, ¿sabes qué? Tienen que salir, tienen que hacer esto, tienen que hacer estas obras, tienen que servir aquí, tienen que hacer este impacto social. Empieza hablando del fundamento de todo, su fe. Sean pues sanos en la fe, repréndelos para que sean sanos en la fe. Y una fe sana no es una fe ingenua, ni superficial, ni decorativa, ni de etiqueta, sino es una fe que confronta, escúchame, que corrige, que moldea nuestro carácter, que redefine nuestra manera de vivir. Si conoces a alguien que te dice ser cristiano, que te dice creer en Dios, que te dice tener fe en Dios y no le gusta ser corregido, odia que las personas le hagan ver las cosas malas que puedan estar en su camino y en su vida en amor, una corrección en amor, no en juicio, no en condenación, sino en amor, entonces esa persona no tiene una fe sana. Es claro, una fe sana se va a poner en evidencias cuando nosotros podamos dejar de que Dios use a sus siervos, quienes sean, para poder hablarnos, corregirnos y hacernos o acercarnos su palabra a nuestras vidas. Quiere decir que cuando yo creo en Dios, dejo que mi vida, escúchame, realmente esté en sus manos. Entrego mi vida por completo en sus manos. ¿Sabes? Bueno, desde muy pequeño yo había tenido este llamado fuerte, una convicción fuerte en mi corazón para poder dedicarme al ministerio, para poder ser un pastor. Desde quizá 10, 11 años tenía esta convicción en mi vida. Pero mientras el tiempo fue avanzando, e incluso cuando fui de viaje misionero por un tiempo y volví, algo sentí que se perdió de todas maneras. Algo sentí que se desconectó. Por más de que pude estar cerca de Dios, sentí que algo se desconectó porque después comencé a hacer las cosas que simplemente me guiaban. Pensé que mi propósito era seguir creciendo como profesional, conseguir un mejor empleo, crecer en la empresa donde me encontraba, conseguir un mejor trabajo, hacer más dinero, tener una familia y todo lo demás. Pensé que ese era mi propósito. Y también pensé que tenía una fe sana. Hasta que un día, mientras estaba orando y estaba hablando con Dios y sentía su voz claramente que me decía, este es el tiempo. Ese es el tiempo en el que necesitas dejarlo todo y sígueme. Ese es el tiempo en el que quiero que te alinees ahora sí a mi voluntad y al propósito que tengo para ti y obedece mi voz. Y yo le decía, Señor, pero hay tantas cosas, estoy llevando la maestría, estoy avanzando en mi vida profesional, puedo tener mucho éxito laboral aquí si sigo esforzándome, si sigo aprendiendo, si sigo rodeándome de personas que me puedan llevar hacia un crecimiento mayor. Y Dios me decía, no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Y yo decía, Dios, pero ¿cómo? Si es lo único que te estoy pidiendo, te he servido toda mi vida, te he rendido mi corazón por tantos años, he servido en la iglesia por tanto tiempo. Y me dice, ese no es tu propósito, ese no es tu propósito. Porque nuestro propósito se va a ver revelado el día en que nuestras vidas sean encomendadas por completo en sus manos. Por completo en sus manos. Y sabes, recuerdo de que un día estaba hablando con un compañero de trabajo, y recuerdo esto claramente, y quizás no se lo he compartido a nadie en otro momento, pero le dije, oye, quisiera saber cómo puedo subir de puesto, cómo puedo crecer laboralmente, quisiera tener un mejor salario, quisiera avanzar más en mi carrera en esta empresa, porque hay mucha gente, pero también hay mucha necesidad, y creo que con mi maestría puedo avanzar muchísimo. Y me dijo, aquí nunca vas a poder crecer. Era mi amigo, era una persona que yo apreciaba mucho, que habíamos hecho una buena amistad durante todos esos años que había estado en la empresa trabajando en el tren, pero me dijo eso y ¿sabes qué? Sentí que era Dios diciéndomelo. No con el sentido de huir de ese lugar pensando de que no había oportunidad para mí, no, sino que yo sentí que era Dios diciéndome, aun cuando te quedes aquí, puedas hacer todo en tus propias fuerzas, nunca vas a sentir que has crecido. Y no sé cuántos de aquí se pueden estar sintiendo así, alcanzando lo más alto de su pico en su vida, en su trabajo, en su empresa, en donde sea. Porque escúchame, nuestro mayor peligro no es una fe que falla.
Nuestro mayor peligro no es una fe en donde nosotros estamos viviendo con el temor de Dios, pero a veces caemos, a veces fallamos, erramos, pecamos. Ese no es el peor peligro del cristiano. ¿Sabes cuál es el peor peligro del cristiano? Una fe cómoda, sofisticada y que no deja que te transforme. Que no deja que tu vida sea honesta para admitir tu necesidad, para admitir lo que está pasando en tu interior. Podemos decir que creemos en Dios, podemos tener incluso el lenguaje correcto, los valores correctos, pero aún así vivir una vida desconectada del propósito de Dios. Por eso quizá te sientes vacío, te sientes solo, te sientes con un hueco en tu interior. Porque puedes estar viviendo alrededor de las cosas de Dios, pero aún no le has dejado tu vida por completo a Él en sus manos. Y te animo a que puedas entender este primer mensaje, este primer punto tan importante que Pablo le habla a Tito, para que no solamente lo aterrice él en su propia vida, sino que también comience a entregárselo a los demás. Número 2, ¿cómo puedo desarrollar una vida con propósito? Una vida con propósito se moldea por la gracia de Dios. La gracia de Dios y entender su gracia es muy importante y necesario para nosotros como creyentes. Tito capítulo 2, por favor. Sígueme con la lectura en el siguiente capítulo, versículos del 11 al 13, va a decir esto. Porque por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, a vivir, una vida que sea moldeada por la gracia de Dios. Escúchame, no sé si recordamos y entendemos esto, pero todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos comienza con una verdad. Todo lo hemos recibido por gracia. Todo lo hemos recibido por gracia. La palabra gracia en el Nuevo Testamento se traduce con una palabra griega que se llama charis. Y charis está justamente enfocado en el significado de favor, bendición o bondad, pero que solo se puede atribuir de parte de Dios hacia la humanidad. Dios nos regala un favor, una bendición, una bondad que no merecemos y que solo Él la puede dar, que tiene un significado tan potente, tan grande, porque la gracia de Dios, escúchame, Él nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Él nos escoge y nos elige porque aún a pesar de nuestro pecado y de darnos lo que merecemos, lo que Él derrama sobre nosotros es su bondad. Es su bondad, aun cuando somos indignos de ella. Porque ninguno puede vivir solo sino por medio de la gracia de Dios. La gracia, escúchame, no solo nos perdona. Porque cuando entendemos la gracia y dejamos que nos moldee, la gracia también nos forma. No solo nos salva, sino que nos enseña a vivir y a vivir para Cristo. Escúchame, vivir para Cristo. ¿Por qué? Porque significa dejar de estar centrados en nosotros mismos. Y Pablo les está enseñando sobre esta gracia que los puede educar de otra manera. Les está diciendo en el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres. ¿Sabes cuál es el problema de muchos de nosotros a veces? Es que nos olvidamos de que todo lo que pasa en nuestra vida, todo lo que transcurre a lo largo de nuestra historia, siempre sucede por la gracia de Dios. Y nos olvidamos que el dinero que tenemos, nos olvidamos que la casa que tenemos, la familia que tenemos, el matrimonio que tenemos, los hijos que tenemos, nos olvidamos que la iglesia donde estamos, nos olvidamos las amistades que tenemos, todo ha venido por la gracia de Dios. La capacidad que tienes en tu cerebro, la inteligencia con la que has podido construir o piensas que has podido construir ese imperio, esa empresa, lo que sea, todo ha sido derramado por medio de la gracia de Dios. Y cuando tú y yo entendemos la gracia, dejamos que esa gracia también nos moldee. Porque nos sentimos tan abrumados de todo lo que hemos recibido que no merecemos, que le decimos: Dios, es imposible que me rehúse algo de mí a ti, porque tú me lo has entregado todo. Porque tú me lo has dado sin yo tener el favor o la dignidad de poder recibirlo, sino que ha sido pura y mera gracia de Dios. Sabes, yo pude tener un mejor entendimiento de la gracia de Dios cuando mi esposa enfermó. Y eso sí se los he compartido muchas veces en oportunidades, pero cuando ella enfermó yo sentí que algo estaba fallando en mí, algo estaba pasando en mí, en mi familia, en lo que Dios me había llamado a hacer, en cómo me había elegido, pero sentí que algo falló. Y sabes,
fue una noche oscura, lleno de llanto, lleno de tristeza, lleno de incertidumbre y duda, que pude ver esa luz al final para descubrir su gracia. Y saber que aún, y si perdía a mi esposa, aún si mi familia no iba a ser la misma nunca más, yo tenía que entender de que todo lo que había hecho, todo lo que había tenido, todo lo que había alcanzado, había sido por la gracia de Dios. Y si todo es de Él, no tenemos nosotros voluntad ni opción para decir o quejarnos por lo que Él toma o por lo que Él da, por lo que Él quita o por lo que Él entrega, porque eso es entendimiento de la gracia de Dios. Nos moldea para poder avanzar y continuar, escúchame, con propósito. A veces algunos de nosotros perdemos el rumbo cuando algo malo, algo difícil pasa en nuestras vidas. No sé si te has topado en algún momento con creyentes que de pronto pasan por alguna enfermedad, pasan por alguna crisis, pasan por alguna situación complicada en sus vidas y se decepcionan de Dios. Se decepcionan de Dios por completo. Olvidan quién es Él, olvidan todo lo que ha hecho, se alejan de Él, dejan de ir a la iglesia, se apartan de sus caminos porque dicen, bueno, Dios no lo pudo hacer, entonces algo más en este mundo lo podrá. Y nos alejamos por completo de esa gracia inmerecida de Dios, pensando de que podemos conseguir algo allá afuera. Y nuestras vidas, en lugar de ir hacia un propósito mayor, cada vez se dirige a una decadencia, peor y peor, peor y peor. Sabes, cuando nosotros entendemos la gracia, lo que despierta en nosotros es gratitud. Una gratitud que comienza a moldearnos, porque la gracia es como ese regalo que esperábamos por mucho tiempo, que quizá a veces sabíamos que no podíamos comprar, que no podíamos alcanzar, pero ahora está en nuestras manos. Es un regalo tan grande, tan inmerecido, que al pensarlo, que al pensar más en esto decimos, esto es demasiado y no lo merezco. Esto es demasiado, esto es abrumador, esto es demasiado grande para mí. Y esa gratitud despierta en nosotros algo. Escúchame, una pregunta muy interesante que creo que deberíamos hacernos todos como creyentes, porque a veces vivimos siempre con la pregunta, ¿hasta dónde, Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más, Dios, quieres de mí? ¿Cuánto más voy a hacer? ¿Hasta dónde debo llegar, Dios? ¿Cuánto más me requieres? ¿Cuánto más me requieres de entregar mi tiempo, mi familia, mis recursos, mi vida, mi mente, mi corazón? O sea, todo para ti, todo para ti. Pero cuando entiendes la gracia y dejas que moldee tu vida, ¿sabes? Te haces una pregunta, que es la pregunta correcta. Te levantas cada mañana y le dices a Dios, Dios, ¿cómo puedo honrarte hoy nuevamente? ¿Cómo puedo honrarte hoy nuevamente? O sea, tengo la vida que no merezco. Tengo una familia que no merezco, tengo un trabajo que no merezco, tengo los recursos y la tranquilidad y la paz que no merezco por mi pecado, por mi condición, por mi alejamiento de ti, pero tú me has dado algo especial. Tú me has derramado sobre mí algo especial. Y sabes, una vida con propósito no nace de la culpa ni de la obligación, nace de un corazón agradecido. Cuando dejas que la gracia moldee tu vida, cuando dejas que la gracia comience a hacer tu vida. Y sabes, esto es lo más importante, porque cuando entendemos la gracia, podemos entender lo que se llama nuestra esencia, la identidad que tenemos. Somos seres, hombres y mujeres, criaturas amadas por Dios, escogidas por Él. Somos especiales. Y cuando entendemos nuestra esencia, podemos entender nuestra existencia, nuestro propósito de vida. Nuestro propósito de vida, ¿por qué estamos aquí en la tierra? Y te digo algo, el mundo ve esto de manera contraria. El mundo dice, primero necesitas existir, primero necesitas comenzar a buscar tu propósito en esta vida. Ve dónde encuentras tu propósito, tu sentido, tu valor, en una familia, en el trabajo, en hacer dinero, en una empresa, allá afuera con un club, con una agrupación de personas. Ve y trata de encontrar por tu cuenta tu propósito. Y después de que encuentres tu propósito, entonces vas a poder entender quién eres. Y cuando vemos toda esa distorsión, entonces vemos, la gente comienza a descubrir el mundo, la gente comienza a dispersarse por allá afuera intentando descubrir su propósito en esta tierra primero para después entender su esencia. Y la gente dice, bueno, no me siento compatible con las personas, me siento un animal. No me siento compatible con las mujeres, me siento un hombre. No me siento compatible con los hombres, me siento una mujer. Y la gente comienza a perder su esencia. Y esto nosotros como creyentes debemos entenderlo claramente. Dios nos ha dado una identidad clara. Somos criaturas suyas, somos creados a la imagen de Dios, somos apartados para buenas obras, separados para buenas obras, para vivir para aquel que es nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador. Ese es nuestro propósito, iglesia.
Y para eso vivimos, para eso estamos en esta tierra. Cuando su gracia nos alcanza, dejamos de vivir para nosotros mismos y empezamos a vivir para aquel que dio todo por nosotros. Todo por nosotros. Y por último, podemos desarrollar una vida con propósito cuando evidenciamos nuestras buenas obras. Tito capítulo 3, versículos 8 y 14 va a decir esto. Palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, dice, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Y el versículo 14 va a decir, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin frutos. ¿Sabes? Los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Y te digo algo, las buenas obras no nos salvan, pero sí nos identifican. Las buenas obras no nos van a salvar, pero sí nos van a identificar. Son la evidencia visible de una fe invisible, pero real. Y aquí es algo importante que quiero aclarar, que quiero que podamos tener. Lo distinto en nosotros no es hacer una sola buena obra y listo. Porque si te das cuenta, ahora el mundo hace eso. El mundo está lleno de buenas obras. La gente está intentando hacer buenas obras por doquier para intentar sentirse menos culpable, muchas veces incluso consigo mismos, o con sus pecados, o con sus corazones, o con la vida que tienen. Pero el mundo está lleno de gente que está haciendo buenas obras. Pero ¿sabes? Lo que realmente va a marcar la diferencia es la suma de todas ellas. Y por eso tenemos que vivir cada día poniendo en práctica buenas obras. Tiene que ser un evento en cadena, una decisión tras otra, una acción diaria que nos lleve a predicar la fe que profesamos. La fe que profesamos. ¿Por qué? Porque no solamente es nuestra manera de hablar, sino también nuestra forma de tratar a otros, nuestra ética, nuestra misericordia, nuestra obediencia, nuestra sujeción a las autoridades, nuestro respeto unos por otros, las buenas cosas que podemos hacer por la gente en necesidad. No solamente una cosa, por favor. No pienses que porque das a la caridad eso te hace un cristiano que ya está practicando buenas obras. Si en tu casa estás insultando a tu esposa. No pienses de que porque das tu ofrenda aquí los días domingo, pienses que estás haciendo una buena obra para extender los reinos de los cielos, pero cuando llegas a tu hogar estás insultando, menospreciando y aplastando el espíritu de tus hijos. No pienses que estés haciendo buena obra cuando de pronto estás ayudando un día a empacar los víveres, a poder repartirlos a diferentes casas, pero dentro de tu corazón estás completamente lleno de odio, de rencor y de amargura por personas que en algún momento te dañaron. Porque las buenas obras que nosotros estamos llamados a practicar tienen que ser eventos en cadena, decisiones tras otras, impactos poderosos que marquen la diferencia en esta sociedad. Porque las buenas obras son practicadas en cada esfera o deben ser practicadas en cada esfera de nuestra vida. No solo con quienes creemos que es justo, porque a veces decimos, no, bueno, con él sí lo voy a tratar bien porque me cae bien, porque parece ser una buena persona, pero con esta otra persona no. No me saluda, no me sonríe, no me respeta, no me hace nada. Con todos, con cada persona, en cada esfera, en cada lugar, no solamente con quienes creemos que es justo. Porque cuando aprendemos, escúchame, nosotros a someternos a la voluntad de Dios, vamos a poder someternos también aquí en la tierra a la autoridad, a la obediencia que Dios manda que nosotros tengamos aquí también en este lugar. ¿Sabes? La fe que no se vive no se va a transmitir. Y Dios quiere que nosotros transmitamos esta fe. Una vida con propósito es entender de que Dios nos ha llamado a llevar el mensaje que nos ha entregado más allá de nuestras murallas, más allá de nuestras barreras. Y esa fe no se podrá transmitir si primero tú no lo vives. Si tú primero no vives esa fe, entonces, ¿qué legado le vas a entregar a tus siguientes generaciones? ¿Qué legado le vas a entregar a la gente que esté a tu alrededor, a tu entorno? Amistades o sus hijos o familiares, tus sobrinos, personas que estén a tu alrededor todo el tiempo. ¿Cuál es el legado que le vas a entregar? ¿De un hombre, de una mujer que dice tener fe, pero que no la vive y nunca la va a poder transmitir? ¿O de alguien que dice tener una fe que se vive, que se muestra, que se ejemplifica y que sobre todo tiene el poder de transmitirse? Quiero terminar. ¿Sabes? Febrero, yo estoy seguro de que va a ser para todos un mes para reordenar nuestras prioridades. No sé con qué dirección o con qué mente hayas estado viviendo o haciendo las cosas hasta ahora, pero una vida con propósito, escúchame, es el resultado de 3 cosas claras. Una fe sana que transforma desde lo profundo, deja que Dios te transforme desde lo más escondido y recóndito de tu corazón. Una gracia entendida que redefine cómo vivimos. Redefine por completo cómo vivimos cada día, quién es el centro de nuestras vidas y nuestros corazones. Y tercero,
unas buenas obras o buenas obras que hacen visible lo que creemos. Visible lo que creemos. El apóstol Pablo lo resume de esta manera en Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabes? El Señor nos está llamando no solamente a creer correctamente, nos está llamando a vivir intencionalmente, a vivir con un propósito más allá de nuestra mente limitada y terrenal en esta tierra. A vivir haciendo cosas trascendentes, importantes, relevantes, marcando la diferencia como una iglesia que entiende su propósito de ser luz y sal, de brillar, de levantar el estandarte de Cristo en alto. Pero tenemos que entender primero el propósito de nuestras vidas. ¿Quiénes somos en verdad? ¿Quiénes somos en verdad? Solo un hombre más, una mujer más en esta tierra que camina disfrutando de las bondades y de los privilegios y de las cosas que están a nuestro alrededor. ¿O entiendes claramente para qué vives? ¿Para qué vives? Tal vez hemos creído bien y de alguna manera hemos estado viviendo bien, pero estoy seguro de que Dios hoy nos está invitando a vivir mucho mejor, conscientes de su verdad y de su propósito en nuestras vidas, conscientes de cuál es su propósito para nuestros corazones, para nuestro caminar. Y te animo en el nombre de Jesús a que puedas tomar una decisión importante en este día. Y si de pronto has estado caminando sin rumbo, caminando sin dirección, caminando de pronto intentando probar cada cosa que ha venido mejor a tu vida, en el trabajo, en una empresa, con tu familia, con tus hijos, y has estado simplemente dejándote llevar por una ola, hoy te animo a que te sientes, a reordenar, a reorganizar tus prioridades, a darte cuenta para qué Dios te ha llamado y te ha elegido y te ha separado hoy, aquí, en este momento. Tiene un propósito para ti. Tiene un plan para tu vida, tiene un plan para tu familia, tiene un plan para tu matrimonio. Y Él quiere que ese plan y ese propósito comience hoy, en este momento. Así que ahí donde estás, tenemos que puedas cerrar tus ojos y puedas orar en esta mañana y puedas hablar con Dios. Solo tú sabes lo que necesitas decirle, lo que necesitas expresarle en este tiempo, pero díselo con todo tu corazón y dile: Dios, aquí estamos hoy. Aquí estamos, Señor, y queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos darte lo mejor de nosotros, de nuestras vidas, de nuestros corazones. Te rogamos que nos enseñes, Padre. Te rogamos que nos enseñes a poder rendir nuestra fe por completo, nuestra comodidad, nuestra manera de vivir. Y enséñanos a tener y a vivir por medio de una fe sana. Una fe sana, Señor, donde entienda claramente lo que significa creer en ti. Ayúdame a caminar en tu gracia, Señor. Si quizá en algún momento no te he dado la honra por todo lo que me has dado, por todo lo que me has derramado, Señor, hoy te pido de que lo hagas. Hoy te pido de que un nuevo tiempo comience. Hoy te pido que tu gracia me inunde de tal manera que me haga ver también y me abra los ojos para darme cuenta cómo debo caminar para ti. Y ayúdame a reflejarte en cada acción, en cada manera, en cada cosa que haga, Señor, porque quiero que el mundo te conozca. Quiero que mi propósito, Señor, trascienda mucho más allá de lo terrenal, de lo natural, Señor. Que si quizá en algún momento me he sentido limitado solo por alcanzar un mejor trabajo, un mejor negocio, una mejor empresa, una mejor familia, un poco más de dinero, hoy, Señor, eso cambie. Y haz de nosotros una iglesia, Dios, que no solamente crea, sino que viva para tu gloria. Que viva para tu gloria, Señor. Queremos vivir para ti hasta el final. Queremos rendirnos para ti, Señor, hasta el último día de nuestras vidas. Es nuestra oración, Señor. Es nuestro clamor, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos. Ahí donde estás, si tú quieres decirle eso al Señor, ahí donde estás, te animo a que te pongas en pie y le puedas decir: Dios, hoy quiero que mi vida cobre propósito, un propósito que quizá he perdido, un propósito que quizá se ha alejado, Señor, hasta el momento, pero hoy empieza un nuevo tiempo. Ayúdame a reordenar mis prioridades, ayúdame, Señor, a poner en claridad, Señor, tu palabra, con tu palabra, Señor, lo que debo hacer, lo que debo comenzar. Fortalece en mí una fe sana, Dios. Ayúdame a vivir por gracia y enséñame a demostrar
a practicar, Señor, buenas obras donde quiera que vaya, Señor. Que sea una consecuencia de mi fe, de mi corazón rendido a tus pies, Señor. Gracias te doy por este tiempo, Dios. Gracias te doy por tu amor, por tu fidelidad. Gracias te doy, Señor, por la familia que nos das. Gracias te damos, Señor, por todo lo que nos has entregado. Si tienes ahí a los tuyos, ¿qué tal si lo tomas de la mano, le extiendes tu brazo y dile: Dios, gracias por la familia que me has dado? Gracias porque nos has juntado, pero este no es el final. Este no es el final, no es la culminación de lo que tú has comenzado. Es tan solo el inicio. Y creemos que tú tienes aún un futuro mayor y glorioso para nosotros, Señor. Lo creemos con todo nuestro corazón, Señor. Sabemos de que tú nos has elegido, nos has apartado, Señor, con propósito eterno y santo, Señor. Y queremos rendirnos hoy para ti. Queremos hoy extender, Señor, una vez más nuestras vidas para tu gloria, Señor. Para honrarte y para vivir, Señor, solamente para ti. Te amamos, Dios. Te bendecimos y te damos a ti las gracias. Y te ruego porque bendigas a cada persona, hombre, mujer, cada joven que está aquí en este lugar, cada familia, cada matrimonio, en el nombre de Jesús, Señor. Derrames claridad, derrames palabra tuya, Señor. Por medio de tus escrituras, por medio de la búsqueda de tu presencia, por medio de las disciplinas espirituales, Señor, derrame sobre cada hogar, cada vida, cada familia, Señor, tus planes y propósitos eternos. Te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Nos encomendamos a ti y solo a ti te damos la gloria y la honra. En tu nombre santo. Amén y amén. Amén.